Estamos con Lucila de Ponti grabando esta nueva historia, este nuevo capítulo de la película de la reforma en los cines del centro. ¿Cómo estás, Lucila? Bien, bienvenida. Gracias por Por permitirme favor. formar parte. Un placer. Aparte me gustó mucho que enseguida agarraste la onda del Sí, un porno, del pochoclo cine, al de la toque. butaca. Ahora no voy a comer porque no voy a poder hablar. Sí, es más complejo, pero después te lo llevas. Bueno, estamos ya arrancando, o deberíamos estar arrancando, un momento de mediana intensidad de la campaña electoral rumbo al 13 de abril. Y quiero saber, a mí me ha pasado, la verdad que fue de mayor a menor, por lo menos mis expectativas, empecé a caer o a entender o a comprender, aunque cueste, a las granatas de la vida por el silencio oficial que hay sobre la reforma de la Constitución. No sé si te pasó lo mismo o si todavía tenés algo de algún umbral de esperanza que cambie. Mirá, me parece que es bastante grave que el gobierno no le esté informando a la gente que se va a producir una reforma constitucional, que es un hecho histórico, sí. Hace 63 años que no se reforma, y además también hay que hacer memoria, bueno, o leer un poco en la historia y entender que la última reforma, la del 62, se dio en un contexto muy distinto al de hoy, en un contexto donde en el medio, entre las elecciones y la reforma, se produce un golpe de Estado, donde había un clima de inestabilidad política muy grande, donde, por ejemplo, el peronismo estaba parcialmente proscripto, no se permitía, digamos, participar con determinados nombres y demás. Los convencionales peronistas terminan retirándose de la convención por esta situación que se daba de falta de garantías y de derechos vigentes a nivel nacional. A los pocos días que se termina de sancionar la Constitución, se interviene la provincia y nuestra Constitución se salva de ser nula porque en el decreto de intervención de las provincias donde se anulan las elecciones previas, no se menciona específicamente la elección de convencionales constituyentes que se había dado en diciembre del 61. Esa omisión es lo que hace que la Constitución del 62 no sea nula, si no estaría, no existiría, digamos, y seguiríamos teniendo una Constitución de 1900. Entonces, entender que la última reforma se dio en ese contexto y que ahora vamos a tener una reforma en un contexto democrático, que nos puede gustar más o menos, pero es democrático, donde todas las fuerzas pueden participar, que podemos estar más o menos de acuerdo con cómo se dio la elección, algunos votamos en contra de la ley de necesidad de la reforma justamente por eso, otros a favor y demás, pero el hecho va a suceder y que realmente la sociedad no esté recibiendo información respecto a esto, a mí me parece gravísimo, creo que responde a una voluntad de que esto pase como un trámite, de que pase medio desapercibido. Pero más ni siquiera de cómo se va a votar y cómo se eligen esos constituyentes. No sé, el cambio o el domingo más parecido a la elección que vamos a tener el 13 de abril fue cuando se implementó la boleta única en Santa Fe. Y hubo campañas masivas en medios de comunicación, en escuelas, o sea, explicando lo nuevo que se venía. Hasta aquí vamos a participar de un domingo inédito, donde va a ser la primera vez para muchos, y hay un silencio que sorprende. Sí, y todos los candidatos podemos hacer nuestras campañas y lo hacemos, de hecho. Pero el Estado tiene que ser ordenador y está obligado. Que tiene la posibilidad de llegar masivamente al 100% de los santafesinos es el gobierno provincial. Tiene todas las herramientas para hacerlo. Creo que ni siquiera le costaría plata porque puede, digamos, cambiar una pauta publicitaria de una obra o de tal cuestión de gestión por una información acerca, que es, la verdad que es información pública, información ciudadana, que tiene que estar a disposición, ¿no? Y es como vos decís, la gente va a llegar al 13 de abril, una gran parte de los santafesinos sin saber lo que se vota, sin saber, por ejemplo, que tienen la posibilidad cada persona de elegir 2 votos, digamos, de elegir a 2 personas para que lo representen en la convención constituyente, los que vamos por distrito único y los que van por distritos departamentales, entonces que ahí tiene, digamos, una posibilidad de expresarse de la manera que crea, con toda la heterogeneidad, pero la verdad es que si la gente no sabe, y mucho menos le vamos a pedir que sepa qué se discute en la reforma, ¿no? Qué se discute en la Constitución. La verdad a mí me parece una oportunidad desperdiciada por parte de la conducta que está adoptando el gobierno provincial. Bueno, ante ese vacío, nosotros generamos este espacio. Importantísimo. Y la idea es esa, porque, bueno, recién con otros candidatos yo decía, se va a reformar la Constitución, una reforma no necesariamente significa que sea un avance, también se puede retroceder. Ustedes bien lo marcaron, no acompañaron esa necesidad de reforma, pero dentro de los 40 puntos que sí se van a modificar, algunos hasta si pudieran cambiarían el nombre de alguna calle o el monumento, pero no está en esa Constitución, digo, dentro de ese esquema, de ese cuadrado en donde sí se puede intervenir, ¿ustedes creen qué Constitución desean o le proponen a los santafesinos?
Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es esto que vos decís, que nosotros tenemos una posibilidad de retroceder. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución del 62 es vieja, digamos, tiene 63 años, pero para su momento fue una gran constitución, fue una constitución expresión de lo que se llama el constitucionalismo social, es decir, que protege a la persona, a la familia, digamos, al ciudadano santafesino en sus posibilidades de desarrollarse y todo lo que hace a la igualdad de oportunidades, ¿no? Eso está en nuestra Constitución y lamentablemente esta reforma se da en un momento donde confluyen dos cosas. Por un lado, todo lo que decíamos antes, de un gobierno que no le da participación a la sociedad, y por otra parte, de expresiones políticas más vinculadas a lo que viene desde el gobierno nacional, desde la perspectiva de los libertarios, del presidente Milei, que tienen una perspectiva de recortar derechos y de debilitar al Estado. Entonces estamos en una situación compleja para poder tener una mejor constitución, para que de la reforma salga una mejor constitución. Para nosotros, en ese sentido, para lograr eso, es fundamental que la sociedad pueda ser convocada a participar, que pueda tener una voz, que pueda cambiarse la conversación pública para que la gente también ponga sobre la mesa cuáles son las cuestiones fundamentales. Como vos decías, hay 41 artículos que están habilitados para modificarse. Y después hay 17 temas adicionales que se pueden incorporar, que esto puede ser una cantidad de artículos más grande, ¿no? Ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con derechos que le faltan a la Constitución, que obviamente en el 62 era un mundo totalmente distinto. Otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el de los derechos digitales, que tienen que ver tanto con el acceso universal a Internet como con la protección de la persona en el marco del mundo digital, del mundo virtual. Bueno, todo eso era impensado en ese sentido cuando Internet era un sueño de alguien, digamos. Entonces, bueno, hay ahí muchas cuestiones. Pero para nosotros lo fundamental es que la Constitución que salga no sea peor que la que tenemos y segundo, que redunde, digamos, que impacte en una mejora de la vida de los santafesinos. Y ahí no solamente hay que declamar derechos, sino que también hay que revisar cuáles son los instrumentos estatales que están diseñados en la Constitución para efectivizar los derechos, para que sea realidad que se sancione o se incluya el derecho al agua segura, el acceso al agua segura para el 100% de los santafesinos, pero que también haya una empresa pública del Estado que invierta lo que hay que invertir para que esto sea una realidad efectiva y que en Tostado, en Gato Colorado o en un barrio de la periferia de Rosario, no tan lejos de acá, puedan acceder al agua potable como una cuestión garantizada. Claro, un derecho humano. Sí. ¿No? ¿Vos ves entonces que está ese riesgo de que salga una constitución que pueda ser peor a la que tenemos vigente? Digo, yo no creo que sea por desconocimiento, más bien por una estrategia de campaña. Hasta hace no mucho tiempo el gobernador que es candidato habló de la ausencia o que no va a haber garantías en la futura constitución. La pregunta es, bueno, justamente la constitución es el texto que confirma o que garantiza esos derechos y garantías, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que el gobernador se equivocó y por eso nunca más volvió a hablar del tema de la reforma constitucional. Fue la única expresión, por lo menos hasta acá, después como de candidato. Porque primero es un error técnico, teórico, digamos, hablar de confundir el garantismo con las garantías constitucionales y ponerlo en esos términos tan laxos, mezclarlo con un discurso de época que tiene que ver un poco con esta mirada punitivista de cómo se resuelven los problemas de violencia y de seguridad, que es discutible, digamos que ahí hay una discusión, pero no tiene que ver con cómo la Constitución incorpora las garantías, porque una Constitución cualquiera en el mundo tiene el rol fundamental de proteger las garantías de los ciudadanos frente al poder del Estado. Para eso surgen las constituciones. Seguro un montón de gente que ya vino acá ya dijo esto, pero para eso surgen las constituciones, ¿no? Para proteger las libertades de la persona común frente al poder en algún momento monárquico y después al Estado de Derecho, ¿no? Para poner limitaciones y reglas de juego. Entonces ahí me parece que fue un error muy grave del gobernador, pero que realmente hay cuestiones que están en juego cuando tenemos expresiones políticas que, por ejemplo, están absolutamente en contra de la acción del Estado. Y realmente una constitución es la base, digamos, del diseño institucional de nuestro Estado y aparte es el acuerdo social que está en los cimientos, digamos, de cómo vivimos como sociedad. Mira, yo vengo recién de tener una charla con Rubén Dunda, un viejo compañero peronista, digo no viejo, pero con cariño, recorrido. De mucho recorrido, que fue en algún momento presidente de la Cámara de Diputados, y él me contaba una propuesta que tiene respecto del régimen municipal, que implica, digamos, un rediseño absoluto de cómo conocemos hoy los municipios. Bueno, eso también puede discutirse cómo pensamos nuestras ciudades, nuestras regiones, las metrópolis, cómo
hacemos de Santa Fe una provincia mucho más equitativa territorialmente, más descentralizada, sí, donde el pibe que nace en el norte, en el sur o en el centro tenga las mismas oportunidades de desarrollarse. Claro. Esos son los acuerdos básicos que sostienen y que están expresados en nuestra Constitución, y eso es lo que tenemos que discutir. Y va a ser una tarea dura discutirlo con personas que sostienen posiciones en las cuales creen que cada uno tiene que salvarse solo con las herramientas que tenga y que el Estado no tiene que poner igualdad donde hay asimetrías, ¿no? Porque si vos le decís esto a un chico que nace en un pueblo rural en el norte de la provincia, donde no tiene acceso ni al agua, ni a internet, ni posibilidad de educarse, que tiene que caminar kilómetros en el barro para ir a una escuela, y bueno, evidentemente no está teniendo las mismas oportunidades. Bueno, de eso se habla muy poco, que en verdad vos lo limitaste por la Bota santafesina, pero que en verdad es parte casi de la discusión de la Argentina desde que la parimos, ¿no? Sí. De cómo hacer que poder respetar ese lugar, ese origen, de poder formarte y una vez que lo hiciste poder desarrollarte como profesional o como laburante en tu lugar de origen y no tener centros urbanos recontratestados y concentrados de gente que generan bolsones de pobreza, inseguridad, problemas con los servicios. Sí, bueno, eso, mira, es algo que siempre dice Juan Monteverde, que es quien encabeza la lista que yo integro, que es importante dar un paso más en pensar cómo la Constitución no solamente son palabras escritas en un papel, derechos que se declaman, porque si nosotros vamos a ver el plexo normativo de nuestro país, de nuestra provincia, tendríamos que vivir en Disney, digamos, en una realidad totalmente distinta a la que vivimos hoy. Pero lo cierto es que eso no sucede, ¿no? El acceso a la salud, a un techo, a una vivienda digna, al trabajo. A todo, podemos pensar a todo. Digamos, una persona que nace en un contexto el texto es muy lindo, pero no está. Dice, bueno, la vivienda es un derecho universal que tiene que estar garantizado. Bueno, la realidad es que eso no sucede ni para la gente más humilde, ni hoy para la clase media, ni para un montón de personas. Entonces, que es fundamental que nosotros pensemos en el diseño de los instrumentos del Estado, de políticas públicas, de cómo también volvemos a poner a la política en un rol de servicio y de funcionar para resolver las necesidades de la gente y encontrar soluciones y no en un lugar de privilegios. La Constitución también sirve para eso, para establecer claras limitaciones a los privilegios de la política, de la justicia, digamos, de quienes ocupan un cargo público. De cuál es la responsabilidad, ¿no?, que tenemos nosotros como funcionarios públicos y cómo rendimos cuenta de eso frente a la ciudadanía. Eso tiene que estar en discusión, porque si no, realmente vamos a estar haciendo la reforma, sí, como algunos piensan, solo para darle la reelección a alguien o para garantizar alguna cuestión secundaria. Y es una oportunidad de pensar cómo queremos que sea el pacto social básico de los santafesinos para construir la provincia del futuro, la que soñamos, hacia la que queremos caminar. Gracias por venir. No, muchas gracias a vos.